Hoy, bajo el título La gran batalla espiritual y el culto, tomémonos un tiempo para estudiar a través de las enseñanzas de la Biblia cuán importantes son todos los cultos que ofrecemos desde el punto de vista espiritual. Así podremos rendir un culto aún más sagrado y solemne a Dios. No es exagerado decir que el culto es una batalla entre dioses. En la Biblia se mencionan nombres de muchos dioses como Moloch, Baal y Asera. En el cielo, Satanás sedujo al pueblo de Dios, lo que provocó que fuera arrojado a la tierra. Incluso entonces, no cesó en su empeño. Los engañó para que rindieran culto a dioses paganos con el fin de impedir que pudieran regresar a su patria celestial. El objetivo más codiciado y definitivo de Satanás es romper la relación que el pueblo tiene con Dios. Como no podemos ver el mundo espiritual, sino únicamente el mundo físico, podríamos pensar con facilidad: venimos a la iglesia para alabar a Dios y orar como algo natural. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, esto debe de entenderse como una auténtica batalla entre dioses. Hermanos, en una guerra, si no se derrota al enemigo, se perece. Por tanto, solo existen dos caminos: el de la vida o el de la muerte. En nuestra galaxia hay aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Si tuviéramos 200.000 millones de objetos, perder uno no supondría una gran diferencia. Así de insignificante parece nuestro planeta Tierra en medio del vasto universo. Sin embargo, Dios ordena a la humanidad que le adore solo a Él y no a otros dioses. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué nos da este mandato tan específico? Si seguimos a cualquier otro Dios que no sea Dios verdadero, ¿a dónde llevará ese camino? Inevitablemente nos conducirá al infierno, el lugar de la muerte, de la destrucción y del castigo eterno. Entre los 10 mandamientos donde Dios reveló su voluntad, lo primero que declaró fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue una petición encarecida. ¿Qué se necesita para servir a Dios? Se necesita el culto. Las ceremonias y las reglas del culto varían según a quién se adore y se sirva. ¿Por qué la Iglesia de Dios valora tanto el día de reposo? ¿Por qué considera la Pascua como algo tan precioso? ¿Cuál es la razón? No se trata simplemente de observar las fiestas porque tienen fechas señaladas, ni de guardar el día de reposo porque es un día señalado. Si lo vemos espiritualmente, se revela como una batalla entre dioses. Dios está difundiendo la verdad del nuevo pacto en este mundo para perdonar completamente los pecados y transgresiones que cometimos en el reino de los cielos. Por eso nos dijo que fuéramos a Samaria y hasta lo último de la tierra para predicar su palabra, ¿verdad? Por esta razón viajamos con diligencia a cada país para correr la voz. Entonces, ¿por qué es tan importante el asunto del culto? Porque el culto determina a quién servimos. Creemos en Dios, y muchas iglesias en el mundo también afirman creer en Él. Pero, ¿qué hay de su manera de adorar? Incluso sus fechas de culto son distintas. Aunque dicen celebrar el día de resurrección, comen huevos, mientras que nosotros partimos el pan conforme a las enseñanzas de la Biblia. Esto nos distingue claramente de ellos. Entonces, ¿son todos sus rituales verdaderamente de Dios? En última instancia, como por sus actos adoran a otros dioses y no al Dios verdadero, el profeta Ezequiel los llamó detestables. Es porque invocan a Dios con la boca y los labios, pero con sus obras lo niegan. Todos los falsos dioses malvados hacen que la gente los sirva a través de sus cultos.
En el mundo no existe la práctica de hacer ofrendas e inclinarse para adorar a los espíritus ancestrales. Esa no es la manera de adorar a Dios. Hay muchos dioses y muchos señores en el mundo. Numerosos dioses saquean nuestras almas a través de tales prácticas. Como vivimos en un mundo tridimensional, podemos pensar, es algo que las familias hacen en casa, pero desde una perspectiva espiritual, definitivamente no es la manera de servir a Dios. Hermanos, el culto es extremadamente importante. ¿Qué enseñanzas nos dio Jesús sobre el culto? Nos enseñó con todo tu corazón y nos enseñó con toda tu alma. Nos enseñó con toda tu mente, ¿verdad? Servir a Dios de esta manera es el primer y más grande mandamiento. ¿No es esta la enseñanza escrita en Mateo capítulo 22? Somos creyentes en el nombre nuevo de Jesús, Cristo An-San-Hong, y la Madre Celestial Nueva Jerusalén, que vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos vivir nuestras vidas conforme a todas las enseñanzas de la Biblia. Confirmemos a través de la Biblia que Dios responde mediante la adoración. En 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 28, se nos muestra la batalla espiritual entre los 850 falsos profetas y el profeta Elías. El propósito era determinar quién era el Dios verdadero, Jehová o Baal, el Dios al que ellos adoraban. Acordaron que el Dios que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio ofrecido sobre la tierra sería reconocido como el Dios verdadero. Los falsos profetas comenzaron primero. Veamos el versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre significa conforme a su manera de adorar, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El punto clave aquí es que los falsos profetas hicieron todo esto según su propia costumbre. Mientras adoraban a Baal y a Asera, se cortaban con espadas y lanzas hasta sangrar, como era su práctica habitual en el culto a sus dioses. Gritaban, danzaban, clamaban desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal alguna. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, era la hora del sacrificio de la tarde, que corresponde a nuestro culto de la tarde. ¿No se ofrecía un sacrificio por la mañana y otro por la tarde? Estos son los horarios establecidos para servir a Dios. Por eso celebramos cultos en un horario determinado cada semana y cada año. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. No debemos contemplar la batalla del Monte Carmelo como un simple acontecimiento físico. Dios preparó cada una de estas escenas para darnos una enseñanza, ¿verdad? Dios hizo una clara distinción entre quienes le sirven conforme a sus decretos y quienes rinden culto a otros dioses siguiendo las normas de cualquier religión pagana. Allí se celebró un culto. Elías ofreció un culto de oración a Dios en el momento del sacrificio de la tarde, mientras los profetas de Baal llevaron a cabo sus propios rituales, conforme a las reglas de servicio a sus dioses. Hoy en día, aunque existen numerosas iglesias que afirman creer en Dios, las ordenanzas de adoración ordenadas por Él han desaparecido en ellas. Según el libro de Ezequiel, ¿a quién adoraban aunque estaban en el templo? Estaban en el templo de Dios, pero adoraban al Dios Sol. Estos son hechos verdaderamente detestables. Algunos preguntan, ¿por qué la Iglesia de Dios observa estrictamente el día de reposo, celebrando los cultos los sábados? ¿Por qué guardan los tiempos de oración por la mañana y por la tarde? ¿No podemos orar en cualquier momento? Por supuesto que es bueno orar en cualquier momento. No obstante, no debemos descartar los tiempos específicos de oración, porque son decretos establecidos por Dios. Satanás emplea muchos métodos sutiles y engañosos para desviar a las personas de estas enseñanzas. Abramos Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 versículo 1 está escrito: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre intenta manipularnos para que nos centremos en lo físico. ¿Estoy perdiendo el tiempo sin obtener nada en este mundo? Con ellos nos induce a tener pensamientos pecaminosos. Sin embargo, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto se debe a que el eterno reino de los cielos es nuestro. Veamos el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. En otras palabras, Satanás dijo: todo esto te daré si me ofreces culto. Entonces Jesús le dijo: ¿qué dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús quiso enseñarnos que toda adoración debe dirigirse únicamente a Dios, no a deidades falsas como Satanás. Sin embargo, hoy en día, en esta aldea global, existen cientos de miles de dioses. Recuerdo que cuando visité la India, el personal pastoral me hizo una pregunta: ¿sabe cuántos dioses hay en la India? ¿Unos 100 tal vez? Respondí con cautela. Hay más de 100 millones, me dijeron.
Me quedé sorprendido al saber que en ese país se adoran más de 100 millones de dioses. Pensé, hay muchos dioses a nuestro alrededor devorando las almas de innumerables personas. Sus vidas están profundamente entrelazadas con prácticas religiosas que no tienen nada que ver con el verdadero Dios. En Mateo capítulo 4, cuando Satanás fracasó en la primera y segunda tentación, finalmente mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor, diciendo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Satanás pone todo su empeño en ser adorado. ¿Por qué escudriñamos cada versículo de la Biblia para enseñar que debemos guardar el día de reposo? Muchos reconocen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la siguen tal como está escrita. No la obedecen. Y estos problemas surgen porque están adorando a otros dioses que no son el Dios verdadero. Por eso Dios nos da sus mandamientos. Veamos juntos Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Para qué aprenderán sus palabras? Para temerme. Aquí, ¿quién habla? Es Dios. Por lo tanto, está escrito, aprenderán a temer a Dios. Durante nuestro tiempo en esta tierra, debemos aprender cómo reverenciar y adorar a Dios de la manera correcta, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Al final, ¿no es esta la razón por la que Dios entregó sus estatutos, decretos y leyes en el monte Sinaí? Por eso, Dios nos mandó que recordáramos sus ordenanzas todos los días de nuestra vida. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y las atarás. ¿Cómo las atarán? Como una señal en tu mano. ¿Y dónde las pondrán? Estarán como frontales entre tus ojos. Para asegurarse de que nunca olvidemos sus mandamientos, Dios ha dado esta instrucción a toda la humanidad. Pero Satanás, el diablo, interfirió astutamente cambiando los tiempos y las leyes. Aunque los nombres pueden seguir siendo los mismos, la esencia fue transformada en algo completamente diferente. ¿Qué pensarían si dentro de una caja de ordenador estuviera una pelota de béisbol? Sería absurdo y desconcertante. Así de absurdo es cuando el envoltorio parece cristiano, pero el contenido está dirigido a adorar al Dios Sol. Como está escrito en Mateo capítulo 4, Satanás trató de tentar a Jesús para que lo adorara. Entonces, ¿cuánto más fácilmente podría ser tentado y engañado el pueblo de Dios? Por eso Dios nos dijo que nos dedicáramos a su palabra. Si no lo hacemos, surgirá confusión y nos preguntaremos, ¿es esta la ley para servir a Dios? Dios dio a conocer los estatutos, decretos y leyes del nuevo pacto hace 2000 años. Sin embargo, alrededor del siglo IV, el día de reposo y la Pascua fueron abolidos. Con la desaparición del nuevo pacto, la luz de la vida dejó de existir en el mundo. Por eso, ¿quién debía venir? A menos que Dios venga, no hay nadie que pueda vencer a Satanás. Es una tarea que solo Dios puede cumplir. Dios mismo vino a esta tierra para restaurar todas las reglas del culto que se habían perdido. Nadie en este mundo sabía cómo servir a Dios. A los que vivían sin saber esto, Dios restauró el día de reposo del nuevo pacto, la Pascua del nuevo pacto y las 7 fiestas de 3 tiempos y nuestra Sión del nuevo pacto.
ya que el Padre reveló a la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, la realidad del nuevo pacto a sus hijos. ¿No están todas las siones en la aldea global recorriendo el mismo camino de fe en el Padre y la Madre? Todas las enseñanzas que observamos con fe se encuentran en la Biblia. Se encuentran el día de reposo y la Pascua. También se encuentra el ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque esto se encuentra claramente en la Biblia, la incapacidad de las personas para entenderlo indica que están esencialmente en la misma posición que los espiritualmente ciegos. Como está escrito en las palabras de Dios, mirando no ven, oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué tan orgullosos nos sentimos al considerar que en esta aldea global de 8.000 millones de personas, el único lugar donde se adora correctamente al Dios verdadero es la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial? Por lo tanto, siéntanse orgullosos y tengan confianza. Todos debemos esforzarnos por rectificar claramente su malentendido, para que incluso una sola alma pueda escuchar correctamente las palabras de la verdad de vida. La diferencia entre ellos y nosotros radica en el culto. Cuando decimos que el culto es diferente, ¿quién es diferente? El Dios al que adoramos es diferente. Nuestro Dios es quien hizo que se escribiera la Biblia. ¿Quién creó los cielos, la tierra y todas las cosas en 6 días en el principio? Él es el mismo Dios al que servimos. Sabemos que todas nuestras acciones y cada paso que damos están escritos en la Biblia. Por otro lado, ¿dónde podemos encontrar todos los rituales de adoración de quienes observan el culto dominical, celebran la Navidad y erigen cruces? Podemos encontrar la base de su adoración cuando miramos a otros dioses en lugar de a Dios. Aunque se nos ofreciera toda la gloria, riqueza, honor, alabanza y fama del mundo, Jesús dijo: «Al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás». Las cosas de este mundo duran solo un momento antes de desaparecer. Por eso Jesús nos dio las palabras sobre lo eterno y nos enseñó que el camino para buscar lo eterno es adorar al Dios verdadero. Examinemos las palabras de la Biblia en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. En el capítulo 36, versículo 25 está escrito: «Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué hará? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». Al observar las reglas y leyes dadas por Dios, Él nos reconoce como su pueblo y Él será a nosotros por Dios. El versículo 28 describe a Dios reconociendo firmemente nuestra relación con Él. Sigamos mirando más allá. «Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis». ¿Qué le seremos? Por pueblo. ¿Qué debemos hacer para ser el pueblo de Dios? Versículo 27. «Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». Cuando guardéis mis preceptos, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hoy en día hay numerosas iglesias que afirman creer en Dios, pero en su interior no se encuentran decretos, ordenanzas, leyes, ni fiestas dedicadas al servicio de Dios. Incluso a través de la ordenanza del bautismo podemos comprobar que en muchas de ellas no hay ni una sola enseñanza que provenga verdaderamente de Dios. Jamás debemos aceptar nada que no sea conforme a la ley de Dios. Como está escrito en el versículo 25, Dios dice: «Os limpiaré de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos». Después de purificarnos, Dios pondrá su espíritu en nosotros y nos impulsará a seguir sus decretos.
¿Están andando según los decretos que Dios ha establecido o no? A través de esto podemos discernir con claridad si realmente son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que le adora conforme a sus mandamientos. Nunca debemos tomar a la ligera el culto del día de reposo. No se trata simplemente de asistir al culto en un día cualquiera. Algunas personas dicen, ¿qué más da si es sábado o domingo mientras adoremos a Dios? Este razonamiento puede parecer lógico, pero ¿no creen que hay una razón detrás de que Dios haya señalado el séptimo día? Dios, que conoce el fin desde el principio, dirige toda la obra del Evangelio y la salvación de la humanidad. Por eso es erróneo que personas que no pueden prever ni un día ni un segundo se atrevan a interpretar con frases como ¿no será así? ¿O no debería ser de esta manera? En Ezequiel capítulo 36 Dios dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la voluntad de Dios. Confirmemos la guía que Él nos ha dado, instruyéndonos a seguir únicamente sus mandamientos, decretos y leyes. Veamos Levítico capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis. ¿En qué no deben andar? En sus estatutos. No deben seguir las prácticas de Egipto donde vivían, ni las prácticas de Canaán donde pronto entrarán. Entonces, ¿qué deben poner por obra? Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. En Egipto se practicaba la adoración a dioses egipcios, y en Canaán se rendía culto a los ídolos propios de aquella tierra, junto con numerosas costumbres arraigadas en su vida cotidiana. Sin embargo, Dios insiste en que, allá donde se encuentre su pueblo, debe obedecer y seguir sus decretos, ordenanzas y leyes. Cuando Dios observa desde el cielo, es así como reconoce que incluso entre esas naciones hay quienes la adoran de verdad. Continuemos con el versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué le ocurrirá al hombre que lo haga? Vivirá en ellos, yo Jehová. Desde una perspectiva espiritual, el culto es, en realidad, una gran batalla. Una batalla espiritual en la que Satanás intenta apartar nuestro corazón de Dios, aunque sea mínimamente, para que terminemos siguiendo los decretos y leyes de otros dioses. En el año 40 del viaje por el desierto, los israelitas sucumbieron a la tentación, lo que provocó la muerte de 24.000 personas. Ese año 40 simbolizaba que la tierra de Canaán estaba ya ante sus ojos, ¿verdad? Estaban a punto de celebrar la Pascua y conquistar Jericó. Y justo en ese momento, cuando estaban a punto de entrar en Canaán, surgió la cuestión de adorar a otros dioses. Veamos esa escena, cómo se describe en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutéis. Debemos comprender por qué los profetas enseñan y testifican una y otra vez sobre los mandamientos, decretos y leyes de Dios. Dios nos los recuerda constantemente porque, en el mundo espiritual, ocurren muchos acontecimientos invisibles hasta que sus bendiciones se derraman sobre la humanidad. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor. ¿Qué hizo Dios con esas personas? Destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti.
Comían de lo sacrificado a los ídolos y cometían fornicación con las mujeres que adoraban en los lugares altos. Está escrito que Dios los destruyó a todos sin dejar a nadie con vida. Los perversos planes de Balaam también desempeñaron un papel importante en esta escena. Y si observamos el momento en que ocurrieron estos hechos, fue precisamente en los últimos instantes del viaje de 40 años por el desierto. Por eso, nosotros también debemos estar alerta y vigilantes. Asegurémonos de que nuestra fe y nuestro corazón no vacilen ni un ápice. Y sigamos fielmente las enseñanzas de Dios Elohim, que vino a esta tierra para salvarnos. Sigámosle hasta el final para que vivamos siempre dentro de sus leyes, mandamientos y decretos. Si nos apartamos de ese camino, inevitablemente acabaremos adorando a otro Dios. Entonces, ¿cómo nos forma Dios en relación con Él? Para hacernos uno con Él, ha instruido el pan y el vino de la Pascua para sus hijos, diciendo que son su carne y su sangre. Somos el templo de Dios porque su carne y su sangre habitan en nosotros. ¿No es esto lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Recordando que la Biblia contiene enseñanzas profundas y solemnes, debemos comprometernos firmemente a vivir una vida de fe conforme a los mandamientos y enseñanzas de Dios, temiéndole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Espero que todos los miembros de la familia de Sion recorran este camino con alegría y determinación, participando en la obra del Evangelio que el Padre y la Madre están guiando. El culto es importante. A través del acto de adoración, Dios discierne de inmediato si le estamos sirviendo a Él, a Satanás o a otros dioses paganos. Por eso la Biblia nos instruye a enseñar diligentemente a nuestros hijos todos los estatutos, decretos y leyes de Dios, ya sea en casa o por el camino, ¿verdad? Hoy todos estamos caminando bajo las enseñanzas del Padre y la Madre. Por ello debemos asegurarnos de no perder ni abandonar este camino bendito, incluso en medio de las calumnias y engaños de Satanás. En el libro de Apocalipsis está escrito, vengo pronto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Retén lo que tienes. Debemos tener cuidado de no perderlo ni dejarlo escapar, ya que se nos concederán los honores más nobles y las posiciones más gloriosas en el reino de los cielos. Les ruego a cada uno de ustedes que seamos hijos celestiales que jamás pierden este camino. Hoy he compartido brevemente sobre el tema la gran batalla espiritual y el culto. Como la Biblia nos muestra diversas formas de discernir entre Satanás y Dios, les pido seguir sus enseñanzas hasta el final, para que podamos recibir una cálida bienvenida en el eterno reino de los cielos, tal como lo han dispuesto el Padre y la Madre. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.